buen día desde Page. En este video dijimos que vamos a decidir si íbamos a ir directo para Florida por el tema del clima y el tiempo que queremos llegar para las fiestas, para pasar con la familia que vive allá, o si aprovechábamos y rapidito recorríamos algunos parques nacionales del sur de Utah. Así que lo estuvimos charlando con la almohada. Vamos a cargar un poquito de nafta y les vamos a contar. Para los que preguntan si estuvo haciendo frío por acá, cuando fui a limpiar el vidrio me di cuenta de que adentro del balde está todo congelado. En esta estación de servicio fue que dormimos anoche, acá en el norte de Page. Miren qué vistas. Siempre por las rutas que estamos andando, sea en estación de servicio, sea en pueblo, sea donde sea, siempre estamos teniendo unas vistas espectaculares. Ahora sí, ruta, matecitos y podemos decir que nos dirigimos hacia Utah. Nos vamos para Zion, gente. La Sí. verdad es que llegamos hasta acá para viajar, para recorrer, para mostrarles a ustedes también qué es lo que hay en cada lugar. Y bueno, ya estábamos acá y las rutas están hechas para viajar. Estamos a tan solo 5 kilómetros del cambio de estado de Arizona a Utah. Entonces dijimos, bueno, esa fue una de las señales. Segunda señal, vimos que justo esta semana con el tema del frío va a haber sol, va a subir un poquito la temperatura. Entonces creemos también que fue una señal como, bueno, anímense. Saben que todavía no pudimos arreglar la calefacción. Estamos siempre en lugares lindos, entonces no queremos perder tiempo en eso, estamos siempre recorriendo. Y después también hay unos amigos que justo llegaron allá y nos dijeron, no, acá todavía está re lindo y demás, o sea, no va a ser más frío que en el que estamos ahora. Así que estamos dijimos, aguantando bien. Sí, es solo a la noche, en el día la verdad con el sol está súper bien. Sí, durante el día la estamos pasando muy bien. Y a la noche, por ejemplo, anoche que se congeló todo, bueno, ya vieron ahí el balde de agua y todo. Hizo -1 grado. No lo sentimos tanto, yo no me morí tanto de frío como... La verdad que Bueno, está bien, -1 y -10 es diferente. Ya a mí me había asustado un poco el Gran Cañón. Pero estuvimos en -10. Claro. Así que vamos a gozar. Bienvenidos a un nuevo estado acá en Estados Unidos. Vamos a descubrir Utah, que es uno de los estados más lindos. Nos han dicho muchísimas veces, no se pierdan. Por ahí igual después de Alaska lo venimos a recorrer igual, pero estando tan cerca dijimos, Aunque sea bueno, una puertita vamos a golpear. sí, el sur por lo menos. Llegamos a Kanab. Kanab, correcto. Kanab, sí. K-A-N-A-B larga, Kanab. Es un pueblito que está a tan solo 30 millas de una de las entradas del Parque Nacional Zion. La verdad que el pueblito se ve muy lindo, después por ahí vamos a recorrerlo porque ahora vamos a quedarnos en este pueblito para encontrarnos con unos amigos y aprovechar a conocer unas cuevas. Así que ya estamos llegando a tan solo 5 millas de acá del pueblito. Está en este lugar para recorrer y vamos a ver si nos encontramos con unos amigos que estuvimos en la Baja California con ellos. Sí, la familia Tincunaco, que significa encuentro en, no me acuerdo qué lengua nativa de Argentina. De La Rioja, de donde son ellos. De La Rioja, de donde son ellos. Ya estacionados ahí, vamos a empezar a hacer la caminata a unas cuevas y vamos a ver si encontramos a la familia Tincunaco por allá arriba, Vamos a ver a quién encontramos. que acá no estaban. Está preparadísima, ya está tironeándome para ir, así que me parece que mejor empezar a caminar porque si no me voy a quedar sin brazo. Vamos, va a ser sorpresa porque no leímos nada de este lugar, solo nos dijeron los chicos que estaban acá. Para comenzar la caminata hay que escalar, así que la caminata llevó unos 5 minutos y llegamos al momento de la verdad, que es donde hay que escalar. Hay gente que no entiende nada, cómo se sube o se baja una pared. Aldana está
preparadísima, lista para trepar. El amigo que no entiende nada, ahí lo vemos haciendo la de Michael Jackson. Abby observa con atención qué va a hacer la madre. Chan, chan, charan. Dale, Gordi, tú puedes, Gordi. ¿Eh? Y no sé, tampoco te confíes tanto. Te perdiste recién que me llevaron puesta. ¿En serio? El amigo resbaló todo. Oh. Ya estamos los tres en terreno seguro y sobre la altura. Miren, por allá abajo pasan los vehículos. Por allá abajo está la gente trepando. El paisaje está bien interesante, pero todavía nada de cavernas y de cuevas, ¿eh? Por allá. Lo más como miedito que me da a mí es que hay una arenita, que eso hace que te resbales en la piedra. Hay que estar atento. El cameraman de esta excursión voy a ser yo porque Aldana está muy concentrada. Recuerden que ella sufre un poco de vértigo, sufre de la altura. Se resbala para abajo la nenita. Bueno, por suerte fue todo bien, estamos bien, así que vamos a seguir avanzando. Llegamos a las cuevas. Diego fue a sorprender a los chicos que ya los vio. Vamos a saludar a Abby. ¿Qué onda? Reencontrados con amigos. Miren lo que son estas cuevas. Gran lugar para encontrarnos, ¿eh? Tremendo. Qué tremendo. Formaciones locas. Y es muy loco porque, bueno, lamentablemente la gente abusa de la capacidad de erosión que tienen todas estas paredes y las escriben, pero es muy loco, o sea, uno toca las paredes y es como que son duras, pero a su vez después, o sea, si uno las acaricia cae esto, cae Arena. arena. Bueno, por eso se llama así, cuevas de arena, sands, caves. ¿no? Claro, muy bien, es inglés. Che, no, es muy loco, estamos parados realmente en arena como si fuera playa, no hay mar, pero el contexto está loquísimo. Sí, vamos a caminar un poquito por las cuevas. Muy bueno para hacer fotos acá, da unos efectos. Después pueden ir a ver a nuestro Instagram porque uno puede poner, queda como si fuera un cuadro, atrás el paisaje, dentro del marco de la cueva. Sí, son unas cuevas muy instagramiables, o sea, Sí. quien es creador de contenido y sube todo en Instagram tiene que venir a este lugar a tirar una foto. En porque realidad, es una locura. todos los lugares por los que estamos pasando son súper instagramiables. Tremendo. Increíbles paisajes. Pero bueno, vamos a caminar por acá. Espero que esto no se decida hacerse arena en el momento que estamos cruzando. Estamos dejando las cuevas, vamos a volver al pueblito porque decidimos mañana encarar el Parque Nacional Zion, pero arrancamos la camioneta y sentíamos que vibraba un poquito de más, ¿no? La sentía rara la camioneta. Yo te iba a decir atrás, antes de venirme acá adelante, que estaba como ruidosa, pero Cable de bujía, gente, miren, o sea, cortado, ¿no? se cortó directamente. Bueno, estos cables ya igual estaban viejos, de hecho debería comprar todos los cables nuevos. Ya tuve que cambiar uno en Baja California Sur. Ahora le tocó morir a otro. Por suerte tenemos más cables. Suerte que Diego no los tira, aunque Aldana siempre pregunta, ¿esto para qué es? Y casi que se lo quiere tirar. Así que ahora me voy a poner a cambiar este cable de bujía loco que Y aparte se cortó acá parada, porque, o sea, acá llegamos sin la camioneta, sin ningún ruido, nada. No sé, yo en un momento la sentí que temblaba un poco, pero se la banca tanto la Toyo que si anda con 3 cilindros casi que no se siente, uno Sí, no se entera. nos pasó en Bolivia yendo al Salar de Uyuni, pueden ver Pero ese. ahí notamos la falla igual. Bueno, pero así todo subió la cordillera de los Andes y nos dimos cuenta cuando estábamos, o sea, está un poquito floja de fuerza, dijimos, subió toda la cordillera hasta el Salar de Uyuni. Increíble. Bueno, vamos a solucionar eso y ir a conocer el pueblito.
Cable cambiado. ¿Listos? Ahora sí. Nos vamos. Salimos del pueblito y nos vinimos a acampar a la naturaleza. Miren, estamos a orillas de este río y acá vamos a pasar la noche. Por allá estamos estacionados. Vamos a comer alguna cosita con amigos. Pero miren lo que es este paisaje. Bajo el sol ya nos metimos adentro y mientras yo edito, Diego se hizo cargo y hoy se puso las pilas para ver si podemos arreglar la calefacción. ¿Ya desarmaste el piloto? Y en realidad desarmé la salida del piloto. O sea, acá, la salida del piloto hacia donde tiene que entrar ahí adentro, que es una caja negra, tiene gas. O sea que el gas hasta acá llegó, tiene que ir para adentro. Vamos a ver ahora adentro qué es lo que está pasando, porque es que no está haciendo el ruidito que queremos que haga. Tal vez me da ilusión que está el piquito tapado o alguna cosa así, pero bueno, ahora veremos. ¿qué descubriste, amor? Bueno, lo primero que vi es que acá, a la salida del piloto, cuando yo apretaba el botón, automáticamente esto era y salía el gas por acá adelante. Ahora, por acá, que es la punta del piloto, que es la parte que va adentro de la estufa, no está saliendo. O sea que evidentemente acá hay algo tapado. Así que ahora voy a desarmar esta parte para ver si acá me encuentro con la posibilidad de destapar. Sucio. Y puede ser que se haya tapado, qué sé yo, la chispa anda, porque recién me comí una patada. De hecho, ahí se ve Chispa la anda y chispa. gas llega. No, chispa anda y gas llega hasta acá, pero no hasta acá. Así que Claro. evidentemente acá ya tenemos un primer buen indicio que puede ser algo. Me gusta lo que estoy viendo. Vamos a ver qué encontramos. Acá desarmé el piloto y lo que me estoy dando cuenta es que el gas por acá sale, como les decía. Ahora estoy viendo que en la otra puntita del caño sale. Y esto que es acá lo que aprieta, está muy chiquitito el agujero y sospecho que eso es lo que está tapado. Y está medio oxidado, ¿no? También. Sí, un poquito oxidado también. Entonces ahora lo que voy a intentar hacer Eso es lo que con le da como el final de donde llega el gas para el piloto, ¿no? Eso, esa llamita después calienta este pituto. Y cuando este pituto está caliente, habilita el paso de gas para que yo haga y vaya para el otro lado. Ah, te gustó decir pituto también, ¿eh? Pituto es una gran herramienta. No, ahora lo que voy a Es tratar el de coso del conseguir es... cosito del pituto. Sí, cable. Voy a agarrar un pelito de cable de cobre y voy a meter acá adentro. A ver si puedo pasarlo para el otro lado. Si lo puedo pasar para el otro lado, se acaba el tapón de gas. Pero bueno, vamos a ver si está fácil. Ay, por favor. Bueno, gente, tenemos novedades. Primera buena noticia, ya lo destapamos y Ahí ya está. el piloto prende. Habemos llama. Ahora lo que voy a regular es la llamita del piloto, porque me parece que está muy movidita, porque la otra vez... Sí, toqueteando todo a ver qué pasaba, tocamos ahí el regulador. Malas noticias. ¡Mentira! Buenas noticias. Otra Creemos que vez vamos a Diego poder- arreglando algo en la Toyo. Felicitaciones, amor. Vamos, carajo. Están dando, amigos. Ya está ahí Diego armando. Escuchen ese ruidito a calefacción. Ay, vientito, ahí olor a pelito quemado ahora. Y sí, porque no se usa hace 5 años. Bueno, ahora vamos a cerrarlo. Y para los que no saben, acá es donde se enciende. Tenemos, este es el del calentador de agua, que le ponemos la temperatura. Y al lado, miren, la temperatura del agua está en 7 grados. Y al lado tenemos este, que es el original de la Toyo, de la calefacción. Acá lo encendemos y con esto le damos la temperatura, el termostato. Por ejemplo, ahora está que mantenga en 32 grados, ¿no? Lo vamos a bajar. Con que mantenga a 10 grados, ya es más que los menos 6 de afuera. Ponelo a, qué sé yo, a 50, ponele. Entonces, funciona a gas
Y tiene ese ventilador de 12 volt que es el que ingresa el aire caliente y por afuera tiene una respiración. Entonces acá uno le pone la temperatura que quiere que mantenga y corta, enciende y corta para mantener la temperatura ambiente. Sí, igual tenemos tareas pendientes. Porque ¿cuáles? acá hay unas tuercas que están medio redondeadas, así que este cañito de gas a mí me gustaría cambiarlo. Bueno. Pero bueno, por lo pronto hay aire caliente saliendo de esta cosita, así que estoy muy feliz y tengo los pies helados, así que ahora me los voy a calentar. Che, hace calor acá adentro, ¿eh? Uf, qué calor que hace. Qué bien que dormimos anoche, o sea, ni nos enteramos que hizo menos 6, menos 7 grados afuera. No, de sensación térmica marcaba menos 10, lo vi en el celular como a las 3 de la mañana y dije, che, ¿será que hace frío afuera? Tremendo. Perfecta la calefacción ahí. Mismo en un momento yo me bajé a bajar la temperatura del sensor porque estaba haciendo calor. Hay una que... ¿Le gustó la estufita? Sí, está, cada vez que está abajo se pone enfrente. Que le pegue el aire caliente, mirá cómo está, parece un... Comió frente a la calefacción. Su sector está calefaccionado 100%, ¿no, Avi? ¿Estás bien, no, reina? ¿Te gusta que hayamos arreglado la calefacción? Estamos dejando acá el punto donde dormimos. Lindo punto. Y ya en poquitos kilómetros ya entramos del lado este, sí, sureste sería del Parque Zion. Nosotros queremos ir al Visitor Center que está del lado oeste, así que hay una ruta que cruza, pasa por unos túneles todo dentro del parque para llegar al Visitor Center, que desde ahí hay unos micros que te llevan a hacer las caminatas, como las cositas interesantes que hay. Algo parecido a lo que hicimos en el Gran Cañón. ¿Se acuerdan cuando Aldana dijo, si tomás el rojo te vas a no sé dónde, si tomás el azul, tipo Sí. Matrix? Bueno, ahí. Algo parecido, pero creo que este parque es muchísimo más grande. Imaginen que ahora vamos a hacer 25 millas para cruzar de un lado al otro. Y ya ese paseo mucha gente lo hace en vehículo porque ya es como un paseo dentro del Parque Nacional con muchas curvas, bien como el borde de un cañón. Nosotros creemos que tenemos suerte que vamos a estar de bajada, como que de acá vamos a bajar al Visitor Center. ¿Volver? Y nosotros vamos a ir al Moab, creemos, así que vamos a ir por una ruta al norte. Ok, perfecto. Miren qué curioso esta parte del asfalto desde que entramos acá como a la parte del Parque Nacional. Evidentemente la mezcla para la construcción de la ruta la habrán hecho con la tierra de acá mismo, ¿no? De toda esta zona que es roja porque cambió a ser colorada la ruta. Por acá ya estamos llegando ahí a la garita donde tenemos que presentar nuestro pase anual, o si no lo tenés, pagar el ingreso que creo que decía $35. Acabamos de ingresar al parque, ya estamos listos para la aventura, pero estamos esperando a nuestros amigos que quedaron por ahí atrás, no sé por dónde exactamente. Les cuento, nuestro vehículo, por no exceder las medidas especificadas que les vamos a dejar por ahí, nos permiten que sea un vehículo undersize, lo que significa que no vamos a tener que pagar unos $15 que son para cruzar unos túneles, y creo que ahí va a haber como alguna gestión de tránsito si sos vehículo muy grande. Así que con este papelito nos salvamos de pagar los $15. Estamos en fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, entonces, bueno, más que nada también fin de semana por ser largo, hay bastante gente y hay partes donde, mira, estamos por ejemplo acá parados antes de un túnel, porque también en esta ruta, antes de llegar al Visitor Center, hay poquitos espacios de parking para algunas paradas de miradores, entonces hoy, que está como con más gente de lo normal, claro, los vehículos se paran donde pueden y donde quieren, así que esta parte va bien despacito. El túnel es angostito y haciendo nuestras suposiciones, creemos que cuando sos más ancho, no sé más alto, pero más ancho, como es angostito, y si viene uno de frente, imagino que deben tener que cerrar el túnel para que pase ese vehículo solo o esa cantidad de vehículos por ahí que exceden.
Entonces creemos que por eso pagan los $15 extras si excedes el ancho del túnel para que puedan circular ida y vuelta. Eso es lo que creemos, pero bueno, si alguno sabe ahí, dejen en los comentarios. Y qué pasa también, me imagino que acá sí, la altura es la máxima, no hay otra como pasar, pero creemos que es eso. Nos dejan en los comentarios los que sepan cuáles son ahí las cuestiones de por qué uno paga $15 si excede los límites que ellos dicen. Curvitas. Tremendo, Sí. Cómo están las curvas esas, ahí para la izquierda, para la derecha. Pasa que estamos bajando una cantidad de metros locos, o sea, Sí. no sé hace cuánto no piso el acelerador, voy solo frenando con la caja y acariciando el freno, pero venimos bajada, tremendo. Allá abajo se ve la ruta, impresionante. Eso es lo bueno de hacerlo de este a oeste, que nos toca todo bajada, por eso también nos animamos a hacerlo más con tránsito. Todo el tránsito va al revés, porque casi todos entran por el Visitor Center y hacen esta ruta panorámica hacia el este. Nosotros estamos a la inversa, así que vamos bastante solos y aparte en bajada tranquilos. Ya nos quedan unas 3 millas hasta el Visitor Center, que de ahí vamos a dejar la Toyo y hacer las caminatas con los buses. ¡Ay, mierda! Perdón. Tanta curva que se cayó todas las cositas. Estacionada la Toyo, mapita ya en mano, vinimos al Visitor Center a preguntar bien las caminatas porque ya es el mediodía, entonces vamos a ver qué caminata podemos hacer. Nos recomendaron una que es por el río, pero acá para todo empezar las caminatas hay que tomar los buses, como les habíamos contado, que son esos de ahí, así que ahora Diego fue a ver si los chicos se sumaban ahora o ya tomábamos el bus para aprovechar el solcito antes de que atardezca y poder hacer una de las caminatas que nos recomendaron. Tomamos el bus hasta el último punto, que es el templo de Sinagua, que es el punto 9, es al final. Miren ya las vistas que hay donde te deja el bus. La caminata es súper larga, pero uno puede hacer hasta donde quiere, porque hay una parte que hay que pasar el río por mitad de la cintura y en esta época te agarra hipotermia si lo haces o no estás preparado con ropa para agua. Así que todos bajan acá y nosotros vamos a hacer lo mismo y hacer la caminata bordeando el río hasta donde nos guste y después volveremos. Donde Pero, nos agarre hambre. gran lugar acá, ¿eh? Tremendo. No, ya la parada del colectivo es... In the fountain of youth, conquest of old, bathe in the new. Desperate hands reach out the same. Beige stucco walls, wash them away. Esta caminata va bordeando todo el río Virgin, creo que se pronuncia así, si no lo estoy pronunciando mal, que es el río que fue que talló todo este cañón, ¿no? Que tiene acantilados de hasta 300 metros de altura, que con el tiempo y los años este río fue tallando y haciendo toda esta formación. Hasta ahora esta parte de la caminata, si uno quiere llegar hasta el cañón y hasta el río, es súper tranquila. Después, a medida de lo que ustedes quieran ir avanzando, se va complicando. Por eso hay mucha gente que se ve, no sé si están viendo, que tienen trajes que se alquilan para el agua. Porque, como nos decían, hay partes donde el río tenés que cruzarlo, que nos dijeron que puede llegar hasta la cintura. Pero uno va caminando hasta donde quiere. Utah tiene 5 parques nacionales que son de los 5 mejores como calificados acá dentro de Estados Unidos. Y Zion está dentro de los 10 parques nacionales mejores de Estados Unidos. Por eso la cantidad de gente, ni hablar que estamos fin de semana como les contamos antes, entonces las caminatas cortas más accesibles van a estar siempre con cantidad de gente. Y de los 5 parques nacionales que tiene este estado, Zion es el más antiguo, que la palabra Zion en hebreo significa santuario. A city sleeps when its drains are dry, bleeds out the
Esta caminata, si no tenés ropa impermeable, termina acá, como nosotros, que no estamos preparados. Casi me caigo en las piedras. En alguna parte del Visitor Center, a algún lado, se pueden alquilar, me imagino, esos trajes que vimos que tiene todo el mundo con zapatillas impermeables y seguir esta caminata hasta donde uno quiere o hasta el final por el río Virgin. Nosotros vamos a volver, hasta acá llegó nuestra indumentaria, pero vamos a aprovechar, como este es el último punto, a bajar en los otros puntos de luz, a hacer otras caminatas o conocer otras partes del parque. Dusk hides the stars, night feeds the wild. They spoke to me in my electric dreams, 'cause I'm too blind to see that I'm restless, baby. We stretched our souls. Bajamos en el punto número 6 desde el cual salen muchas caminatas para distintos lugares. Nosotros vamos a ir a Emerald Pools. Pero hay que agarrarla de Grotto. Claro, son como piscinas de esmeralda, vamos a decir. Pero para eso hay que agarrar un caminito que se llama Grotto Trail. Así que vamos a caminar un poquito, vamos a ver qué más vemos. El parque está espectacular, estas imágenes son increíbles. Sí, Yo miren creo que este lo que puente. vamos a ver nos va a sorprender tanto como todo el resto. Sí. Searching for gold, 'cause we're restless, baby. Este trail es en subida y un poquito más largo, son unas 2 horas supuestamente de ida y vuelta, pero tiene unas vistas que te dejan sin aliento. La verdad que a cada 5 metros que uno hace de trail quiere parar a sacar fotos o a ver estas vistas que son increíbles. La verdad, valió mucho la pena hacer este camino también. Después de ese día increíble en un parque nacional, últimamente este viaje está siendo de algo lindo, paseo, algo para resolver. Algo lindo, paseo, algo para resolver. Ayer dormimos en St. George, que es una ciudad cerca del Parque Nacional Zion, una de las ciudades más grandes que vimos. Nos desviamos un poquito al sur porque nosotros estábamos yendo un poquito al noroeste, sería, porque queremos ir a otros parques nacionales de Utah. Porque nos dimos cuenta que una de las ruedas delanteras del lado derecho, no sabemos por qué, se desgastó mal. Así que, bueno, evidentemente hay algo que se desalineó. Bueno, ahora Diego les va a saber decir mejor, pero estamos acá, dormimos en St. George, dormimos en un Cracker Barrel, que es un restaurante que tiene una área de RV Park que te dejan, como en algunos Walmart, dormir para los motorhomes. Dormimos ahí y hoy bien tempranito a la mañana, como es domingo, vinimos a los Walmart. Acá el Walmart y el Costco, que son supermercados, tienen un área de todo lo que es arreglo de llantas, alineación y balanceo. Así que Diego ahora está preguntando ahí a ver si nos pueden alinear la Toyo y vamos a tener que cambiar esa rueda por la auxilio porque se desgastó muy mal. Y tenemos muchos kilómetros por delante. Hoy es día de resolver eso. Si no lo podemos resolver acá, vamos a tener que esperar a mañana, lunes, a que abran como las llanteras, los lugares donde podemos hacerlo. Ojalá podamos resolverlo hoy acá en el Walmart, así ya mañana podemos seguir ruta. Vamos a ver qué le dicen a Diego acá, porque nos decían que como que si no compras las llantas acá, o si no tenés las 4 llantas nuevas, como que no te alinean. Entonces, bueno, Diego está como con cara de muy contento viniendo, así que vamos a ver qué le dijeron. Me dijo que intentemos en el Costco y si no me dijo, cuando yo necesito alinear, me está filmando. Sí, que conté y Diego viene con cara de contento, no sé por qué. Porque encontré a los Tincunaco. No, mentira. ¿En serio? Sí, los encontré ahí. Justo yo estaba saliendo y... O sea, qué bueno, porque nos despedimos de los chicos y ellos también están acá resolviendo algo de las ruedas. Pero digo qué malo porque yo dije, si viene es porque contentos porque lo vamos a resolver acá, pero no.
Bueno, cortamos porque ahí vino uno de los chicos a informarnos y de paso le preguntamos recomendaciones de dónde podemos ir mañana. Sí, me porque recomendaron hoy no. dos lugares. Adentro, uno se llama Sunrise, no me acuerdo qué. Y el otro es este Point S, pero es todo mañana. O sea, hoy, qué sé yo, no sé, pasearemos. Y en el Costco te dijeron que no, tampoco. Y el chico este, el otro señor me dijo que sí en el Costco, el chico este me dijo que no. Si no está muy lejos, manejemos hasta el Costco ya. Sí, fue. son 7 millas. 7 millas. Podemos ir al Costco y preguntar ahí a ver si lo resolvemos hoy. Si no, bueno, mañana ya sabemos que podemos ir a esos dos lugares que nos recomendaron. Lunes tempranito les dijimos que íbamos a resolver el tema de la alineación y la rueda. Vamos a tener que ponerla de auxilio y conseguimos alinear. Fuimos a otro lugar y por suerte nos habían dicho que tenían turno para mañana y acá conseguimos para ahora. Así que yo me acabo de bajar. Nos va a contar ahora Diego a ver cuánto sale y todo. Y esperemos que quede todo bien. Ahí la Toyo manejada por otra persona. Ay, qué loco. Chau Toyo, que quedes linda. Ay, me agarra como una cosa, y alguien más se está manejando la Toyo. Acabo de decir lo mismo, qué raro. Bueno, ¿qué novedades? Porque vos viniste, me dijiste bajá. Fui ahí adentro, pregunté cómo era la cosa. Nada, me dijeron hay que completar unos datos, que esto, que lo otro. Completé los datos y me dice, ¿me das la llave por favor? Le dije, sí, como pensé que se lo tenía que mostrar o algo, como es mi auto. Me dice, ok, perfecto, let's go, ¡pup! Y ya, es todo lo que viste, es lo que pasó. Bueno, o sea, ¿y cuánto sale? creo que acá sale como 100 y algo de dólares, me parece. La alineación y nos van a cambiar la rueda, nos ponen el auxilio, Sí, las dos cosas. correcto. Ok, bueno. Vamos a ver qué sale. Bueno, este es el estado de las ruedas en este momento. Lo único que estaba un poco alineado era lo verdecito que está ahí, pero el resto estaba todo en rojo para un lado, para el otro, así que es lo que van a intentar empezar a enderezar, porque la rueda finalmente, miren qué fea, se puso de un lado, ahí se llega a ver bien, de un lado está lisa, del otro lado todavía tiene dibujo, así que bueno, vamos a darle un poco de amor a la Toyo. Let's give some love to the Toyo. Bueno, como pueden ver acá, ya tenemos lo que implica la apertura de adentro para afuera de las dos ruedas. Ya lo tenemos en verde, el caster y el camber. No estamos seguros si se va a poder ajustar, vamos a decir, porque creo que no hay ajuste para eso. Así que no sé. Pero bueno, por lo menos ahí vamos avanzando. Perdón los ruidos, pero estamos en un taller mecánico, gente. Impresionante, gente. Vengo a un lugar que supuestamente deberían hacer las cosas ahí con criterio y tal, pero lamentablemente ahora les pedí que me cambien que me reemplacen la llanta gastada, la rueda gastada por la rueda de auxilio que estaba mejor, y me encuentro con esto, miren. Se olvidó de ajustar los tornillos de la alineación. Esto es joda, no sé qué onda. Ahora voy a ir a reclamar adentro. Reclamé directamente con los dueños porque nada, el pibe se fue a comer, todo bien, yo sé que no lo hacen con mala intención, no lo hacen de ninguna manera, pero si yo no miraba eso y me iba, capaz que se me salía, no sé, la rueda, qué sé yo, Yo no entiendo cómo pasan estas cosas, la verdad es como que digo, che, no puede ser que la gente sea tan descuidada con cosas que realmente pueden joder con la vida de una persona. O sea, es una locura, es algo que no está bien, y si yo no lo veía, nadie más lo iba a ver. Bueno, como les decía, miren esto. Flojo, suelto, completamente suelto. Así que una locura. Ahora están cambiando la rueda, ¿no? En este momento están terminando de cambiar la rueda. Por suerte, esto que les contaba, fui, reclamé de adentro. Vinieron, obviamente lo ajustaron. Ajustarlo lo podría haber ajustado yo, pero ya está. El trabajo de alineación va a valer $109. $30 cambiar la rueda y poner la otra rueda en esta posición Y balancearla. O sea que Así la jodita nos sale sí, unos y nos va a salir $140. Más porque faltan los taxis todavía.
Así Bueno, que van a ser unos como 150 160 por ahí. Ay, Dios. Ya está, cosas que pasan. Bueno, pero qué importante es estar mirando, ¿no? Que uno no, Es lo que uno no dicen. siempre puede porque... Sí, te vas al trabajo y el que lo hizo y tal. Pero nosotros que aparte vivimos y exigimos la camioneta, o sea, esas cosas Es son tremendo, ¿no? claves. Ya hice mi descargo en el video que filmé con mi teléfono, prepárate. Ahora sí estamos en la ruta de vuelta, podríamos decir. Ya estamos en la ruta de vuelta. Hasta en el primer mundo pasan cosas que... Y es que en realidad, digo, errar es humano y no hay problema, pero la cagada es cuando pasa que, no sé, no hay como un chequeo doble y de Sí. verdad uno sale a la ruta con tuercas flojas y se te desarma la rueda y se te sale del camino y no creo que después te digan, uy, disculpen chicos, tomen, acá les damos una camioneta nueva para que sigan con su viaje a Alaska. No, perdiste, o No, y sea... estamos en un lugar como especializado, vinimos como un lugar que se dedica a eso, ¿no? Sí, igual pobre el pibe, andás a ver los problemas que tiene en la casa, No importa. que no puede, qué sé yo, se le escapó, qué sé yo, viste, hay 1.000.000 de justificaciones, pero sí me preocupa que, bueno, nada. Eso, Si no uno- importa, hay que, el si trabajo uno no hay que está con hacerlo el- bien. Sí, si uno no está con el ojo puesto, no sé qué hubiera pasado, pero bueno, ya estamos. Esperamos que esto sea lo último que tengamos que hacer, aunque tengamos que hacer antes del cambio de la caja de dirección y que nos surjan otras cosas, sino bueno, y la iremos enfrentando, es esta vida que elegimos llevar y de tener... En una camioneta del año 84. Sí, y sea nueva, tenemos amigos que tienen vehículos nuevos Sí, y también y les tienen pasa problemas. porque estás viviendo en el auto, lo estás moviendo todo el tiempo, justo ahora estamos en un país que le estamos metiendo bastante kilómetros, que la verdad que en 5 años, pobrecita, no nos pidió casi nada, entonces, bueno, no nos podemos quejar. Sí, no, hay que seguir dándole amor a la Toyo para siempre. O sea, yo sí siento que cada vez está mejor. O sea, cada cosa que le hacemos, cada cosa que le mejoramos, listo. O sea, son cosas que no hay que volver a rehacer. Entonces, bueno, nada, si se jodió algo que tiene 40 años de antiguo, y puede pasar. Pero normal. estamos felices, te seguimos amando siempre, Toyo. Así que ahora sí, vamos a poner rumbo al noroeste para terminar de hacer algunos parques nacionales de acá de Utah, que vamos a aprovechar ya que estamos en este estado y que el invierno está un poquito retrasado y este otoño nos está dando unos días maravillosos para poder recorrer este estado y ya después rapidito irnos para el este, rapidito para escapar del frío y encontrarnos con la familia para las fiestas. Así que los esperamos en el próximo video con más parques nacionales, esperemos, y con buenas noticias para contarles. Y si surgen cosas, por lo menos que en el mismo video esté la solución. Nos vemos en el próximo. Gracias ahí por acompañarnos como siempre. Algo que me olvidaba antes es invitarlos al jueves 5 de diciembre. Cumplimos 5 años de viaje a las 21 horas de Argentina. Queremos hacer un vivo para festejar juntos estos 5 años de aventura acá en vivo en YouTube. Así que dejen en los comentarios saber ahí quién se va a sumar.